Capital Sonoro. Ahora. Debuta la selección femenina de fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. ¿Cómo se vive la previa? Les traemos todos los detalles con nuestra corresponsal María Fernanda Franco. 2 fuertes incendios se presentaron en Ciudad Bolívar en menos de 8 días. ¿Cuáles son sus causas? En 5 días vence el plazo para la inscripción de candidaturas para candidatos a elecciones regionales. ¿Quiénes se han inscrito para la alcaldía de Bogotá? Ahora, un podcast. Hola, soy Laura Chambueta y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Esteban Bejarano y hoy es lunes 24 de julio de 2023. El dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre los pagadiarios en Bogotá, esta forma de alojamiento en la que personas, usualmente de escasos recursos y vulnerables, pagan lo del día para hospedarse en una habitación. Por ejemplo, cerca del 40% de personas que utilizan este servicio son personas migrantes. Sobre este tema hablamos hoy y precisamente el periodista detrás de esta investigación fue Esteban Bejarano, quien hoy me acompaña. Esteban, cuéntenos cómo vio el programa y cuál es el dato del día. Laura, el programa muy completo porque puso sobre la mesa un tema que para muchos tal vez es algo que se puede pasar por alto, como lo son los pagadiarios, pero que para otros pues tiene un trasfondo bastante importante. Por ejemplo, la calidad de vida, las condiciones de necesidad básica, entre otros aspectos. En la capital del país cada vez aumentan la cantidad de personas que viven en pagadiarios. Según la Secretaría de Integración Social, Laura, en la ciudad se registran más de 14.219 personas que viven en 6.526 hogares, los cuales están ubicados en 18 localidades, principalmente como Los Mártires, Suba y Santa Fe, esta última pues agrupando más de la mitad de los usuarios en la ciudad. Es importante mencionar otras cifras. Se encontró que del total de usuarios que viven en este tipo de edificaciones que cobran por el servicio de hospedaje de un día, en su mayoría son hombres. Estuvimos en esta investigación hablando con Carlos Julio, él es un migrante venezolano que llegó hace algunos años a Bogotá y contó su experiencia. Él pues nos relataba que tener que buscar la plata para pagar una noche en un pagadiario es bastante complejo porque tienes 2 opciones, o simplemente pagar el pagadiario y tener dónde dormir o comer. Entonces que en muchas ocasiones ellos prefieren dormir bajo techo que dormir en la calle y a veces aguantar hambre por varios días hasta que puedan tener el dinero suficiente para compensarlo. Dice que esto es un círculo vicioso porque a veces se atrasan y es muy difícil poder tener como bastante dinero para suplir todas sus necesidades. Esto en el caso de él que estuvo un tiempo solo, pero ahora que vive con su familia, que son 3 bocas más las que tiene que alimentar y las que tiene que proteger, pues se ha convertido en algo desastroso, como lo dice él. Entre otros datos, para ir culminando, alrededor de la mitad de todos los usuarios de los pagadiarios son colombianos y el 45% son extranjeros, de los cuales el 77% tienen situación migratoria irregular. Y pues para señalar algo que los expertos que estuvieron en el set planteaban es que debe prestarse atención a esta problemática de vivienda en la que se encuentran las personas que no tienen otra salida más que optar por un pagadiario. Dicen que pues la situación de los pagadiarios es prácticamente un problema de salud pública y que no se le está prestando la debida atención, y más que estamos cerrando una administración y que esperan que la persona que quede en el gobierno para la próxima etapa pues realmente tenga en el radar este tema. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias por toda la investigación. Para los interesados en ver este programa, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Canal Capital y lo encuentran buscando cómo se vive en los pagadiarios en Bogotá. Ahora sí, continuemos con las noticias. Bogotá fue sede de la 6ª sesión extraordinaria de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y delegados negociadores del Gobierno Nacional y gestores de paz del ELN. Estamos con Laura Chambueta. Bienvenida otra vez, Laura, quien nos va a profundizar esta noticia.
Chambueta, antes de ir directo con la información, ¿por qué no nos pone en contexto qué son las mesas permanentes de concertación y por qué es importante esta noticia? Bueno, pues es curioso, pero cabe aclarar que esta es una gran organización que se llama así, Mesa Permanente de Concertación, y está conformada por representantes y autoridades indígenas. Sin embargo, esta mesa existe en función de crear espacios de diálogo entre el gobierno nacional y los 115 pueblos indígenas del país. Esta mesa existe desde 1996 y si bien está en permanente lucha, como su nombre lo indica, cada tanto citan a sesiones extraordinarias para hablar de ciertos temas en específico, como la mesa que ocurrió este fin de semana acá en Bogotá. Claro, y son importantes esos espacios de diálogo para que las decisiones no se tomen de manera unilateral sin escuchar a los pueblos indígenas. Laura, ¿esta mesa tuvo algún papel en los acuerdos de paz con las FARC? De hecho, sí, sin embargo, su participación se dio casi que en la recta final de esta negociación, es decir, los diálogos de paz con las FARC en La Habana se dieron entre el 2012, 2013 hasta el 2016 y no fue hasta este último año que se invitó a una delegación étnica conformada por la mesa permanente, por representantes afro, por representantes del pueblo rom, quienes tuvieron un papel dentro de la construcción del acuerdo final de paz firmado en 2016. Muy bien, ahora sí, cuéntenos qué pasó este fin de semana. Bueno, pues en Bogotá se reunieron representantes de los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia, quienes tuvieron un espacio de diálogo político con la delegación negociadora de la guerrilla del ELN y el gobierno nacional, representado esta vez por el senador Iván Cepeda. Allí se comunicaron tres exigencias claras y digamos que también fueron algunas conclusiones que dejó el encuentro. Primero, que las partes de la mesa de diálogo de paz se comprometen a incluir la voz de los pueblos indígenas desde sus estructuras de gobierno propio en todas las etapas del proceso de paz, en especial que se incluya la mesa permanente de concertación que, como mencioné, pues representa a los 115 pueblos indígenas. Segundo, que la mesa de diálogo de paz reconozca y acepte las formas propias de gobierno, de conocimiento y de las culturas diversas en Colombia. Y tercero, que se realice una nueva sesión con la mesa, que será este 29 de julio, para que los delegados del gobierno y del ELN pues den respuesta a la participación directa de la mesa permanente en la mesa de diálogos para eventualmente conformar una comisión nacional de participación en esta negociación con el grupo guerrillero. Laura, ¿qué otras demandas o alertas dieron los pueblos indígenas en esta mesa de concertación? Bueno, las alertas son las que han venido denunciando históricamente, en especial en el marco del conflicto armado, y es que exigen que sí sean tenidos en cuenta esta vez para negociar desde un principio, ya que sus derechos se han visto vulnerados en muchísimas ocasiones, especialmente con hechos victimizantes como el reclutamiento forzado, el desplazamiento, los asesinatos y las amenazas no solo a la población indígena, sino al territorio en el que habitan, que pues es para ellos es territorio ancestral. Laura, muchísimas gracias por la información. Continuamos con más noticias. Claro que sí, continuemos. Y es que en menos de una semana se han presentado dos fuertes incendios en Ciudad Bolívar. Melissa Guevara, ¿qué está pasando en esta localidad y qué medidas se prevén? Hola Laura, pues el último incendio se dio en la madrugada de este domingo y dejó a 18 personas damnificadas y 5 viviendas afectadas. La segunda conflagración se presentó el pasado 19 de julio y cobró la vida de un perro. De acuerdo con las autoridades locales, el primer incendio fue en el sector La Marranera, en Paraíso, y habría sido causado por la explosión de una pipeta de gas. Al parecer pertenecía a un vendedor informal y este incendio pues se extendió hasta afectar a 4 familias para un total de 49 adultos y 29 menores de edad heridos. Realmente las causas del segundo incendio, que fue el más reciente, el del domingo en el barrio Caracolí, pues no se conocen aún, están en materia de investigación. Sin embargo, la voraz conflagración consumió 5 viviendas de invasión y quemó a 3 gatos y un perro que se encontraba al interior de estas y que no pudieron escapar ni lograron ser rescatados. Melissa, ¿y tenemos cifras de otros incendios ocurridos este año acá en Bogotá? Precisamente este año no, pero hay un comparativo y es que en 2021 en Bogotá se presentaron 2.301 incendios distribuidos así.
Las localidades con mayores conflagraciones fueron Suba con 736 incendios, Engativá con 636, seguido de Ciudad Bolívar que tiene 485 y Bosa 447. Así que en 2021 Ciudad Bolívar estaba entre las 4 localidades donde se presentaron mayor conflagraciones y precisamente dentro de las recomendaciones está cuidar todos los electrodomésticos y si se cocina aún con estas pipetas de gas, pues tener precaución porque realmente esto puede terminar en un incendio y claramente hay que prevenir estos espacios. Pero lo que llama la atención, Laura, es que esto sucedió en 2 barrios de Invasión. Bueno, Melissa, muchísimas gracias por toda la información y esperamos que toda nuestra audiencia tenga en cuenta estas medidas de prevención. Gracias, Laura, siempre es un gusto estar acompañándoles y espero que no se presenten más conflagraciones próximamente en Ciudad Bolívar. Este 29 de julio vence el plazo para que los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles se inscriban para participar de las elecciones regionales. Entre ellos, por supuesto, los aspirantes a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Cristian León, estamos a 5 días de que se venza el plazo para inscribir las candidaturas. Cuéntenos, ¿quiénes se han inscrito hasta el momento? Hola Esteban, Laura, qué gusto saludarlos. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya están perfiladas las campañas para esta disputa electoral. ¿Qué dice la registraduría? Que ya se han inscrito las siguientes personas. El primero, Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, presentó más de 200.000 firmas y con esto ya aseguró su candidatura. También el ex senador Jorge Enrique Robledo, quien la oficializó representando a su nuevo partido que se llama Dignidad y Compromiso, y hoy lo hizo el exministro de Defensa Diego Molano con 117.000 firmas, que además va a tener un coaval del Movimiento de Salvación Nacional. Hay que decir algo muy importante y es que quienes se inscriban a partir del miércoles van a tener que hacerlo presencialmente en Corferias, donde se va a trasladar toda esta sede para los efectos. Y bueno, ya hablando de un panorama de lo que se viene y de qué otros candidatos hay que aún no han oficializado, pero es muy seguro, pues a ellos se sumarán el ex senador Rodrigo Lara y el ex concejal y ex candidato ya a la alcaldía Carlos Fernando Galán. Se conoció que Lara lo va a hacer igual por firmas y por el movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada, que estas palabras pues dan el apellido de él, Lara, y Galán lo va a hacer con el aval del nuevo liberalismo. A propósito, Cristian, de Gustavo Bolívar, ¿cómo se definió su candidatura? Habíamos escuchado a comienzos de año que no se iba a lanzar. Sí, efectivamente, él renunció a su curul, recordemos que él era congresista y argumentó que lo hacía porque iba a dirigir una nueva serie para un canal nacional. Sin embargo, parece que, como esa frase conocida que seguramente todos hemos escuchado, la política es dinámica y eso sucedió, porque el último en inscribirse sería el ex senador Gustavo Bolívar, cuya candidatura se había ratificado porque dentro del pacto histórico hicieron una consulta interna en donde se le dio ganador. También hay que decir algo muy importante y es que como esto es cerrado, es muy pragmática la información que dan, pero habría ganado el voto en blanco en esa consulta interna y en segundo lugar estaría Gustavo Bolívar, que también recibió pues en ese caso la mayoría de votos. ¿Qué pasa? ¿Qué está a la espera? Pues según lo que se ha conocido, están finalizando, abro comillas, un acuerdo programático, cierro comillas, de los partidos del pacto, para que sea una coalición y tengan mucha fuerza y pues si se lanza finalmente Gustavo Bolívar tenga todo ese apoyo del partido. Hay algo también muy importante que haya a ver luces que se va a oficializar y es que el pacto histórico va a citar este martes una rueda de prensa en donde seguramente va a dar esos resultados y oficializar la candidatura del ex senador. Cristian, pues muchísimas gracias por esta información tan completa y estaremos atentos entonces cómo avanza todo este tema de las elecciones. Gracias Esteban, así es, fecha límite donde ya sabremos quién sí se inscribió y quién no, el 29 de este mes, entonces claramente estaremos súper atentos en estos días que quedan y en esa fecha. Muchas gracias.
Denuncian agresión por parte de una maestra a un niño de 7 años en un colegio de la capital. Daniela Espitia, no es el primer caso de agresión entre profesores y estudiantes. Cuéntenos, por favor, qué está pasando en los colegios de la ciudad. Hola Lau, ¿cómo vas? Bueno, pues respecto a lo que mencionas, empieza a llamar la atención algunos casos seguidos de violencia en las instituciones oficiales. Este último que decías fue en el Colegio Distrital José Félix Restrepo CDB, esto es en la localidad de San Cristóbal. ¿Qué pasó? La mamá de un menor que cursa primaria dijo que su hijo, luego de la jornada escolar, llegó a la casa sin la parte superior de su uniforme y con una lesión en la parte superior de la nariz. Al preguntarle al niño por lo sucedido, le dijo que su maestra y directora de curso le había golpeado el rostro. Pero entonces este caso se suma al ya conocido la semana pasada en el que una docente del Colegio Distrital Costa Rica de la localidad Fontibón denunció una fuerte agresión de la que fue víctima por parte de una estudiante en plena clase. Ella, por medio de redes sociales, en un video TikTok con visibles rastros de violencia en su rostro, denunció que su alumna se puso pues en modo pelea y la golpeó solo por decirle que no utilizara su celular en clase y por decomisárselo. Bueno, entonces, ya entendiendo un poco este contexto, cuéntenos ahora sí cuál es la denuncia puntual del día de hoy. Bueno, pues la mamá que denuncia este más reciente caso relata que al preguntarle a su hijo qué había sucedido, pues le contó que la profesora le dio una cachetada, le rompió la nariz y como le salió sangre, pues ella se la retiró. Posteriormente le puso un uniforme de otro niño o alguno viejo que podría haber tenido guardado y así lo envió a la casa. La acudiente asegura que en la tarde la profesora la llamó y le aceptó pues los hechos que está denunciando, que lamentablemente pues la mamá no pudo como grabar esa llamada, pero que ella pues confirma esta situación, que efectivamente la maestra le dio una palmada al niño. La mamá hizo la denuncia directamente en el colegio buscando pues una respuesta oportuna y rápida y menciona por supuesto que la da impotencia como madre porque pues no pudo estar en ese momento para evitar que otra persona agrediera a su hijo. ¿Y es la primera vez que esto sucede en la institución? Bueno, pues ante la indignación, otros padres que tienen a sus hijos matriculados en este colegio, el José Félix Restrepo, denunciaron que algunos de ellos ya habían escuchado de sus hijos que la docente tenía un comportamiento de ira extrema y que los violentaba de alguna manera psicológica. Además, pues que en algunas oportunidades les enviaba videos a los acudientes juzgando el comportamiento de los niños pues de primer grado, quienes normalmente tienen entre 6 y 8 años. Otra de las madres de familia aseguró que no se siente segura de enviar a su hija pues en estas condiciones. Bueno, y ante estos constantes reclamos de los padres de familia y ante estos constantes casos de agresión en colegios, ¿la Secretaría de Educación ha dicho algo al respecto? Sí, en ambos casos, tanto el de la agresión de la maestra hacia el menor como el de la estudiante hacia la docente de la semana pasada, la Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció. Para el primer caso, la entidad asegura que se activó la ruta de acción desde el primer momento para tomar decisiones sobre el futuro de la docente. Mencionan que durante la indagación que están levantando con las autoridades, la docente va a estar retirada de dictar clases en la institución. Para el segundo caso, comunicaron que desde el momento en el que tuvieron conocimiento del caso, pues se comunicaron con la dirección local de Fontibón y las directivas del colegio, el rector, incluso él también ya salió a hablar, para brindar atención médica y apoyo psicosocial. Además, citaron a un comité de convivencia escolar para abordar la situación de acuerdo a los protocolos establecidos en la Ley 1620. Daniela, muchísimas gracias por la información y esperamos que no se vuelva paisaje estos hechos de agresión en las instituciones educativas. Hoy es lunes y tenemos el resumen de lo que ha pasado en el Mundial Femenino que se disputa en Nueva Zelanda y Australia. Allá está nuestra corresponsal María Fernanda Franco, quien tiene información sobre la previa del partido de Colombia. Hola Mafe, ¿cómo va la cosa en Sydney? Hoy juega Colombia, ¿cómo se vive la previa? Hola a todos y todas las y los que me escuchan del otro lado en Ahora un Podcast, acá reportando nuevamente desde Sydney. Por fin llegó el día, llegó el debut de la selección Colombia. Hoy desde las 9 de la noche, hora de Colombia, la selección enfrentará a Corea del Sur en su debut, en el primer encuentro del Grupo H del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Aquí en Sydney, en el estadio, Colombia definitivamente va a ser local.
El estadio todavía no llega a su capacidad máxima, pero sabemos que va a haber muchísimos colombianos en el estadio. Ayer por este mismo grupo, la selección alemana goleó, escuchen bien, 6-0 a Marruecos. Un marcador que de Colombia ganar ante Corea sería casi podríamos ir pensando en unos octavos de final. Pero bueno, no nos adelantemos. Estuvimos en la conferencia de prensa escuchando a Nelson Abadía y a Linda Caicedo contando la preparación, hablando de lo que se viene en este debut. Todavía no está el 11 confirmado, no lo quiso confirmar Nelson Abadía, mientras que Linda nos contó un poco de las sensaciones, de cómo está ella de cara a este debut. Vamos a escucharla. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, las sensaciones son muy buenas. Siento yo que uno como jugadora siempre espera estos momentos. Se prepara a nivel mental y físicamente para esto. Y bueno, el equipo está esperando el día de mañana para poder empezar con pie derecho. Y bueno, solamente es esperar, hacerlo lo mejor posible y darle una buena sensación y una buena alegría como tal a Colombia y a todos los que nos están apoyando en este momento. Bueno, así me despido desde Sydney. No olviden ponerse la camiseta, apoyar a la Selección Colombia Femenina de Mayores, que hoy arranca una nueva aventura en el Mundial. Esta es más bien su tercera participación. En el próximo podcast les contamos y ojalá sea un triunfo para nuestra Selección Colombia. No olviden, a partir de las 9 de la noche de este lunes es el duelo entre Colombia y Corea del Sur. Un abrazo para todos. Chao, chao. Mafe, muchas gracias por esta información, por esta entrega especial y estaremos muy atentos a los días que resten de este Mundial Femenino. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de gobierno porque a la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la semana pasada, ya le apareció reemplazo. Se trata de Omar Andrés Camacho, que venía siendo asesor en el ministerio y estaba sonando incluso para ocupar la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Camacho tiene el reto de asumir la política de transición energética que ya estaba adelantando la exministra Vélez. Una de política internacional, porque ayer se celebraron las elecciones generales en España para elegir parlamento, y el que era un triunfo casi asegurado de la derecha y de la extrema derecha se desvaneció. El partido del presidente socialista Pedro Sánchez tuvo una votación no tan mala que, junto a la coalición de izquierda Sumar, encabezada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y junto a partidos nacionalistas catalanes y vascos, podrían formar el próximo gobierno en España. Y una deportiva porque finalizó ayer el Tour de Francia y estamos tristes porque se acaba una de las grandes vueltas del calendario ciclístico. La etapa 21 se dio, como es usual, en un recorrido por los Campos Elíseos de París. El sprint final lo ganó el corredor Jordi Meus del equipo Bora. La clasificación general la ganó por segundo año consecutivo el danés Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar, el chico maravilla, quedó de segundas y ganó la clasificación de jóvenes. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los y las periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana martes habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y 17 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao pues. Capital Sonoro.